Este es su espacio, el poder de la palabra. Hoy tenemos al pastor José Luz y vamos a tener este espacio hablando entre pastores. Pastor José Luz, Dios le bendiga mucho. Amén. Hoy nos acompaña, como decía el pastor José Luz, que nos va a hablar de la palabra del Señor, y yo quiero que prestemos atención a lo que Dios nos trae. Pastor José Luz, ¿qué nos trae hoy? Sabe que Dios bendiga a todos. Gracias, Pastor Stanley, por la invitación. Hace días que tengo una preocupación y es sobre, he escuchado a mucha gente hablando del mundo espiritual, hablando de los demonios y todas esas cosas. Y algo bien complicado, porque a veces hay personas que tienen experiencia basada en sus sentimientos y en sus emociones, pero quizás no conforme a la palabra de Dios. Exactamente. Entonces, el mundo espiritual es muy delicado. Muy delicado. Esa palabra me impacta, muy delicado. ¿Por qué delicado, Pastor José? Porque en el mundo espiritual, para tú poder hablar de él y hablar de las potestades superiores, primero Dios tiene que hacerte conocer en él. Te tienen que conocer. Si no te conocen en el mundo espiritual, si no saben quién tú eres, entonces tú no tienes la capacidad, ni el poder, ni la autoridad para hablar de ello. Lo que va a acarrear es situaciones, maldiciones sobre tu vida y sobre lo que te escuchan. Okay. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa. Entonces hay mucha gente que no salen de problemas en sus casas, en sus hogares, iglesias que no crecen porque siempre están metidos en una guerra espiritual sin tener conocimiento de una guerra espiritual. Entonces, me llama eso la atención, porque el apóstol Pablo inclusive habla que hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Es decir, que antes de tú ir a una guerra, tú tienes que ir preparado. Y todo soldado no es su propio general. Un soldado tiene diferentes jerarquías sobre él. Hay un oficial, hay un capitán, hay un superior, un general. Entonces nosotros tenemos un general. Y si el general no me manda a mí a la guerra, yo no puedo ir a la guerra. ¿Contra qué enemigo voy a pelear? ¿Me han identificado el enemigo? ¿Me han dado la estrategia que voy a usar en esa guerra? ¿Y cómo tomamos entonces este pasaje cuando Jesucristo le dice a los discípulos: vayan, echen fuera demonios, y yo doy autoridad sobre toda fuerza del mal? Podemos decir que ese pasaje bíblico que el Señor envía a los discípulos a que se sujeten todo demonio a Él, nosotros no podemos apoderarnos de eso. ¿O es que hay mucha gente que quiere tomar eso sin estar preparados para inmediatamente salir a echar fuera demonios? Exactamente, porque fíjate que él dice: yo los envío. Yo los envío. Es decir, pero antes de enviarlo lo preparó. Lo preparó. Y después le dijo: le doy autoridad. Ahora, Okay. Te enviaron, te dieron autoridad. David, cuando iba a ir a la guerra, cuando estaba frente a un enemigo, le dice al Señor: ¿voy a la guerra? El Señor le decía: sí, va a la guerra. Ok. Él no se iba a la guerra. Decía: ¿tú me lo vas a entregar hoy? En mis manos. ¿Lo voy a poner en mis manos hoy? Sí. ¿Entiendes? Sí. Él primero consultaba a Dios. Y cuando él estaba seguro de que tenía la estrategia y ya lo habían enviado y le dijeron que sí, entonces él iba a la guerra. Él iba a la guerra. Entonces, por eso es que están aconteciendo muchas cosas entre muchos cristianos que se meten en terreno donde Dios no lo ha enviado. Dios no lo envió, exactamente. Porque entonces ahí tomamos la parte que dice: no, porque el diablo no tiene parte ni suerte en mí. Está bien. Pero hay lugares quizás que Dios no te mandaba a matarte y tú te metes en ese terreno. ¿Cómo explicamos eso, pastor? ¿Cómo usted puede explicar eso? Mira, cuando vemos en la Biblia, ¿verdad? Aquí, bueno, que vamos. El libro de Judas. El libro de Judas. Sí. Donde él dice que ni aún el arcángel Miguel se atrevió a proferir palabras de maldición, ¿verdad?, sobre el enemigo. ¿Por qué, si él era un arcángel, no usó su autoridad para maldecir a Satanás? Porque solamente fue enviado a recuperar el cuerpo de Moisés. Ok. ¿Entiendes? A él no le dieron otra autoridad. No le dijeron: haz lo que tú entiendas. No, solamente fue a recuperar el cuerpo. Entonces, todo en Dios es específico. En la guerra es específico. Si tú eres espía,
Lo tuyo simplemente es recaudar información porque eres espía. Como espía yo no puedo agarrar y comenzar, mira el enemigo ahí, lo estoy mirando, lo tengo al tiro, pum, lo voy a matar. No te mandaron a eso, porque si tú te adelantas, entonces está poniendo en evidencia el plan que tiene para contra el enemigo. Entonces ahí tomamos la parte donde dice que como decía el hermano Pedro Pablo, el pastor que estaba en esto de aquí, que muchos cristianos ven al diablo en tu aparte. En tu aparte. Y que todo el problema que le sucede siempre es el Es diablo. el enemigo. Eso entonces quiere decir que no tienen estrategia de guerra. No la tienen. Primero, Dios comisiona. Dios envió a los 70, después envió a los 12. Él comisiona, Él envía. Sí, uno es apóstol, uno es profeta, otro evangelista, otro es pastor, otro es maestro. Esos son los que tienen ministerio. Pero hay otros que el Espíritu Santo es quien comisiona a través de los dones. Los dones y los ministerios no son iguales. Entonces hay mucha gente que porque tienen el don de profecía, entiende que pueden profetizar. Explique eso, pastor. Porque el don de profecía, el Espíritu Santo en un momento determinado en la iglesia. Si los dones son para edificar la iglesia, ahora el ministerio es, el que tiene ministerio es el que sale de las cuatro paredes de la iglesia y ministra. Si es profeta, el profeta es vidente, el profeta ve. ¿Me entiendes? Y cuando ve, habla. Pero el que tiene el don de profecía no ve. Él dice lo que el Espíritu Santo le dice. Ok. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes el don de sanidad, ya porque tenga el don de sanidad, tú no eres evangelista. Ese don de sanidad es para sanar cualquier necesidad de cualquier hermano dentro de la congregación. Pero eso no significa que tú vas a salir a predicar. Entonces, en estos tiempos estamos administrando más los dones porque sucede que muchas personas no están atendiendo a su llamado. Es decir, aquí hay como un sancocho. Entonces yo de repente tengo un ministerio evangelístico, pero vi que el evangelismo no me estaba dejando resultados y ahora me meto a pastor. Es decir, yo soy un adorador y veo que la adoración no me está dando resultados, me meto a pastor. Y cuando ya veo que el pastorado no me está dando resultados, soy profeta. Y cuando no me está dando resultados del profeta, tengo que subir, soy apóstol ahora. Hay problemas, pastor. Sí, hay otros que son arcángeles ahora. Ahora son arcángeles. Sí, son arcángeles. Pero eso se autodenominan. Es decir, no tienen el llamado, porque el apóstol Pablo habló inclusive del llamado. Inclusive muchos no aceptaron el llamado de Pablo. Y él se declaró como un abortivo. Pero él dice, pero mi obra apostolado está ahí. ¿Son ustedes? Son ustedes. Entonces, explíquenos eso entonces en cuanto a los dones y en cuanto a eso del llamado ministerial. El llamado lo hace Cristo. Bien. Cristo es el que comisiona a un llamado ministerial. El Espíritu Santo reparte como Él quiere, según la capacidad que tiene cada individuo, le da dones. A uno le da uno, a otro le da dos, a otro le da tres. Entonces, conforme a eso, Él te va a usar. ¿Me entiendes? Entonces, el ministerio es Cristo. Y eso no significa que el Espíritu Santo no le ponga dones al que tiene ministerio. Sí, le pone dones también. ¿Entiendes? Pero hay un llamado que viene directamente del Señor y te comisiona a hacer una obra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Caminar en ese llamado. En esa comisión. En esa comisión. Y no salirnos de ahí. Y no querer ser más simplemente porque me conviene ahora o por aquello. Entonces, eso es lo que está dañando a una generación que están viendo que es los títulos, que el llamado, yo quiero ser como fulano. Entonces, están dañando la identidad que tiene cada uno. Dios es demasiado grande para repetirse. ¿Me entiendes? Tú y yo tenemos ¿cuántos años juntos? 25, 26 años. Entonces, ¿nos parecemos? No. No nos parecemos. Tú eres, porque Dios se mueve a través de ti de una forma y a través de mí de otra forma. Dios no tiene que repetirse. Entonces, ¿por qué yo quiero ser igual que Stalin? Y Stalin quiere ser igual que José. ¿No? ¿Qué es lo que hago? Que yo te disfruto. Disfruto a Dios a través de ti. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, que disfrutemos a Dios a través de cada uno, así como disfrutamos de los árboles que son diferentes. Un framboyán tiene rosa blanca, pero hay morada, hay azul, hay amarilla. Entonces yo tengo que disfrutar el framboyán en sus diferentes formas, vertientes. Entonces lo mismo yo tengo que disfrutar a cada uno de mis hermanos, porque es único delante de Dios y único delante de mí, es irrepetible. No tenemos que parecernos. Entonces, todo lo que quieren es imitar. El apóstol Pablo dice, ok, ustedes no han visto a Cristo, pero me están viendo a mí. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sí, no era que imitaran a Pablo, a él como persona,
sino que imitaran lo que él hacía, porque él veía a Cristo y él hacía lo que Cristo estaba haciendo. A quien nosotros tenemos que imitar es a Cristo. Y Cristo se va a manifestar conforme a la capacidad que nos dio a cada uno. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3, a otro le dio 1, y así sucesivamente. Es conforme a la capacidad. No queramos pasarnos de la capacidad que nosotros tenemos. Dice la palabra que a cada uno le fue dado una medida de fe. Tú tienes que creer en esa medida de fe. En ese sentido, en el mundo espiritual yo tengo que trabajar también conforme a como se me ha ordenado. A mí. Exactamente. Yo no puedo transcurrir los límites. No puede, no puede. Vamos a poner. Tú ves una manifestación demoníaca. De una vez vienen todos los hermanos. Tú, el mundo quiere guerrear y echarlo fuera. Y muchas voces. El demonio está oyendo muchísimas voces. ¿A quién va a escuchar? Wow. Tiene que haber una autoridad, una voz autorizada. Ok. ¿Me entiendes? Los demás simplemente deben acompañar en adoración porque ellos no soportan la adoración. Y una voz autorizada que le hable, que cuando tú le hables, el de una vez dice, ¡hey! ¿Quién está ahí? O pregunta, ¿y quién es ese? No. ¿Me entiendes? Porque él sabe que ese tiene autoridad. Pero espérate, pastor, porque hay un pasaje bíblico inclusive que respalda eso que usted está diciendo, porque dice la palabra que hubieron personas que empezaron a exorcizar o a reprender demonios en el nombre del Cristo que predicaba Pablo. Y le decían, te reprendemos en el nombre del Cristo que predica Pablo. Y ellos le dijeron, a Cristo lo conoce, a Cristo sabemos quién es, y a Pablo lo conocemos. Pero ¿y ustedes quiénes son? Wow. Entonces, hay demonios que pueden identificar cuando una persona no ha sido enviada por Dios. Ellos lo saben. Porque es que el mundo espiritual, todo lo que sucede ya está hablado. Ya en Dios está hecho. Ellos ven tu nivel, tu jerarquía. Ellos la ven. Ellos saben quién tú y a qué fuiste llamado. Wow. Conforme al llamado. Bendito sea el nombre de Cristo. Son tus pruebas, son tus persecuciones, son tu desierto. Es conforme a tu llamado. No fue lo mismo el proceso de Moisés y el proceso de Josué. Porque su llamado eran diferentes. Eran diferentes. ¿Me entiendes? No era lo mismo Pedro que Juan. Y andaban con el maestro. Entonces, Pastor Joselo, porque este es el programa hablando entre pastores. Pastor, entonces cuando Satanás, dice la Biblia que estaba rodeando la tierra, que se presenta delante de Dios, Dios le dice a Satanás, ¿de dónde viene Satanás? Y Satanás le responde, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora Dios habla y dice, porque tomó a Job, pudo haber tomado a otro, pero no había más. Dice, tú no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él. Varón íntegro, temeroso, apartado del mal. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y es que Satanás dice, yo no puedo entrar. Es decir, pues tú lo tienes cercado. Es decir, si Dios te marcó, cuando algo sucede en el mundo espiritual es porque Dios le da el permiso. O puede ser también que yo abra una puerta, una brecha. Explíquenos eso, pastor. Mira, te voy a contar por una experiencia que vi. Amén. Le hablé al Señor, le pregunté algo en la omnipresencia, sí, para que no se supiera en el mundo espiritual. Y lo que le pregunté, al poco rato, vino una situación. Y yo le dije, Señor, pero yo te lo pregunté en la omnipresencia. ¿Cómo el enemigo lo supo? Tú hablas con él. Estoy hablando de eso como de 24 años por ahí. Y bueno, se quedó ahí. Llegó la noche. Cuando llego a mi casa, veo esa luz que se me presenta y el Señor me habla y me dice, no temas. Y entonces veo al enemigo que va. Y él le dice al enemigo, mira, tú lo estás viendo bien. Yo fui que lo enseñé. Obsérvalo bien, yo fui que lo instruí. Obsérvalo bien, fui yo que lo preparé. Ahora pruébalo. Y el enemigo hizo así. Y me mandó 2 demonios. Y me agarraron uno de este lado y de este lado. Y yo me embrujé con los 2. Y cuando vean que no podía, me mandó 2 más. Y me mandó 2 más y 2 más. Hasta que hicieron como una montaña rusa. Y entonces después yo vi que el Señor con el dedo nada más lo movió un chin. Y los demonios salieron como que eran hojarasca, hojas. Volando. Y entonces eso no fue un sueño. Eso fue en vivo. Una experiencia. Sí, una experiencia. Entonces yo así en el piso decía, te lo dije que se me iba a enseñar algo, que no me lo enseñara de la manera difícil.
Entonces, ese día, él me enseñó que cuando él quiere enseñarte algo, él se lo informa al enemigo. ¿Me entiendes? Ellos conversan, así como él conversó sobre Job. Que le dijo, no ha considerado a mi siervo Job. Job. Eso también sucedió ese momento conmigo. Porque Satanás no puede hacer nada si Dios no le da el permiso. Si Dios no le da el permiso. Esa parte me llama mucho porque a veces la gente ignora la soberanía de Dios. Y Dios es absoluto y Él hace lo que Él quiere. Exacto. Como que Dios ha perdido el control y aquí el diablo está haciendo lo que le da la gana. Lo que le da su gana. Y él no puede nada puede hacer si Dios no se lo permite. A ninguno de nosotros. No importa que tú falles, si Él no le da el permiso, aunque Él te acuse, aunque Él suba a acusarte, porque Él sube todos los días a acusar a nuestros hermanos, aunque Él te acuse, si Dios decidió que no te tiene que pasar nada, no te va a pasar nada. Es lo mismo cuando alguien hace algo en contra tuya. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Pedir que el Señor que lo destruya? No. Ora por misericordia. Y si es la voluntad de Dios, castigarlo, esa fue su soberanía. Y si es su soberanía que Él lo quería perdonar, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a poner en contra de Dios como Jonás y Nínive? Que porque no la destruyó se molestó. No, y vemos el caso de Saúl y de David. Yo veo que para mí lo que hizo David fue algo feo. Terrible. Tú sabes lo que planificar, con tomar la mujer de uno de sus soldados, vivir con ella, embarazarla, y después quererle pegar el hijo a él. Y como él no aceptó, mandarlo a matar. Exactamente. Y entonces después tomar a la mujer como que no había pasado como nada. que no había pasado nada. Sin embargo, vemos a Saúl, que Saúl no obedece a Dios cuando Dios lo manda por varias ocasiones a hacer cosas y Dios lo desecha. Pero sin embargo con David no lo hizo. Lo puso a elegir el castigo. ¿Quiere caer en manos de tus enemigos? ¿O quiere caer en manos de los hombres? Ahora, ¿o en mis manos? Pastor, yo creo que también sucede algo en ese punto. Porque usted hablaba ahorita de que Dios es el que determina si castigarte en ese momento, en el sentido perdonarte o desecharte, porque Dios conoce el corazón. Sí, porque hay pecados que son pecados planificados, que son pecados que pero hay pecados que son actos de debilidad. Con esto no estamos mandando que la gente tiene que pecar, no, muy por lo contrario. La Biblia dice que mire que esté firme que no caiga. Pero sin embargo, a veces tú le fallas a Dios y tú sabes que no quiere fallar. Y ahí viene el enemigo diciendo, ya tú no sirves, no te puedes levantar, y viene como el acusador. Y vemos entonces cómo Dios, después que tú fallas, cómo Dios te restaura para darte a entender que su amor y su misericordia está contigo. Y la pregunta es, ¿por qué Dios ¿por qué Dios no lo hizo con Saúl? Bueno, porque Saúl era un hombre que no tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. No se quebrantaba. No se quebrantaba. Estaba lleno de orgullo, de soberbia, y él entendía que él era. La soberbia. Entonces, era diferente a David, que reconocía que fallaba. Sí, si fallamos, la palabra dice, abogado tenemos para con Dios nuestro Padre, al Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Humillarme. No alejarme, avergonzado. Si me alejo avergonzado, la vergüenza me está robando el perdón. Explique eso, pastor. Me llamó mucho esa palabra. La vergüenza me roba el perdón. Porque entonces nosotros no creemos en el perdón porque la vergüenza nos mantiene como oculto. Oculto, exactamente. Sí, me oculto. Se esconde como hizo Adán. Exactamente. ¿Entiendes? La vergüenza escondió a Adán. En vez de, venga, pero yo hablo con Dios todos los días. Él desciende aquí al vuelto a hablar conmigo. Yo lo que tengo es que dialogar con el Señor. Mira, yo caí, le hice caso a mi mujer, pero perdónanos. No vamos a fallar otra vez. ¿Qué fue lo que no hizo Adán? Que fue lo que no hizo Adán. Entonces, pero eso fue lo que hizo David. David inmediatamente, eso es lo que se llama el poder del quebrantamiento. El poder del quebrantamiento tiene dos vertientes. O yo soy quebrantado por dolor, o soy quebrantado porque reconozco que yo fallé y me humillo. ¿Me entiendes? Sí, si yo me humillo, Dios alcanzo misericordia. Pero si me mantengo duro, pero aún Dios tiene un plan conmigo y tiene misericordia, Él me va a quebrantar de manera dura. Como lo hizo con Nabucodonosor. Exactamente.
que Nabucodonosor mantenía su soberbia. Todo lo que estamos aquí tratando son temas que están ahí, puntos bíblicos. Nabucodonosor mantuvo su soberbia. Dios le había hablado a través de Daniel, que le dijo, mira ese árbol que tú, era tú, a esto. Y él siguió con le dijo hasta lo que tenía que hacer. Le dijo hasta que, pero él siguió con su soberbia. Y se llenó. Esto no fue la gran Babilonia que yo creé. Y ahí viene lo que se llama el quebrantamiento por dolor. Exacto. A ti te dicen rey Nabucodonosor. Bueno, pues hasta ahora llegó tu reino. Hay un quebranto por dolor. Hay un quebranto por dolor. Porque hay orgullo. Explique eso, pastor. Entonces, me está gustando este tema. Dios tiene que quebrantar ese orgullo. Dios tiene que humillarte para que tú reconozcas que el Altísimo gobierna sobre todo. Oh, gloria. Que no hay nadie por encima de él y es que su voluntad es la que se va a hacer, no es en ti. Por eso dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Pero el apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra, que yo te voy a mostrar mi fe con obra. Entonces, no es por obra para que no te gloríes, pero mi fe tiene que ir acompañada de una obra. Porque la misma si tengo fe, sí, mi fe tiene que dar fruto. Tiene que obrar. Tiene que obrar. No es al revés, no es obra y después fe. Es todo lo contrario. Entonces, cuando creo, cuando tengo fe, la fe me nace desde un corazón humilde, de un corazón temeroso a Dios, que aún sin verlo, aún teniendo todo en contra, una tormenta en el mar, un viento recio, tú sabes que Dios está ahí, que tú caminas en la palabra, que Él dijo, nunca te dejaré y nunca te abandonaré, que Él prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y si Él prometió eso, aunque yo vea todo lo contrario, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Qué es lo que significa? Que yo tengo que andar con la palabra, no que yo necesariamente tenga que andar una Biblia 24 horas. La palabra, Él dijo, la palabra no está del otro lado del mar para que diga quién cruzará y me la traerá. La palabra no está allá aquí arriba para que diga quién subirá y me la traerá. La palabra está cerca de tu corazón. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Entonces, ¿qué está emanando de mi corazón? Vida, palabra. Entonces yo tengo que llenarla. Pero explíquenos eso, porque el mundo espiritual le viene texto. Todo lo que estamos tratando aquí va relacionado con el mundo espiritual. Entonces ahí viene el punto, como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de cosas, de vanidades, de orgullo, de prepotencia, de arrogancia, aunque esté predicando, va a salir. Se nota ese ego. Y que la gente con guardaespaldas atrás. Exactamente. Se va a notar. Y no toquen al ungido. No. Pero cuando tú estás lleno de palabra de Jesús, aflora la humildad, la sencillez. Y la gente quiere estar contigo. Quiere estar contigo. No quiere irse. Quieren comer. Porque tú tienes pan, porque tú tienes vino, porque tú tienes aceite. ¿Entiendes? Dios mío, bendito sea el nombre. Entonces, duele comerse a Cristo. El que no come mi carne y no bebe mi sangre. ¿Entiendes? Entonces hay que comérselo. Porque cuando tú te lo comes, tú aprendes de él la humildad y la sencillez de corazón. Porque el Cristo no te puede dar lo que él no es. ¿Entiendes? Sí, él no puede darte a ti otra cosa. Que cuando tú comes a Cristo, la palabra, que es el verbo encarnado, la palabra de Dios, de tu corazón, como está lleno de la palabra, eso es lo que va. Eso es lo que fluye. Eso es lo que fluye en ti. Entonces, aquellos que solamente viven hablando a las personas de las cosas terrenales, todavía no han conocido a Cristo. Yo creo que usted me explique eso, pastor. En ese terreno lo dejo usted ahí. Porque es que están hinchados por su propio ego. Entonces ellos entienden que ellos gobiernan a Dios y lo pueden hacer consciente o inconscientemente. Que Dios se somete a ellos. Porque hay un versículo que dice que el Espíritu se somete al profeta. Y malinterpretan ese versículo. Él se sujeta a mí. Es como yo entiendo, como yo quiero y hacia donde yo quiero ir. Pero tú te das cuenta que el apóstol Pablo decía, quería ir a tal sitio, Macedonia, pero el Señor me lo impidió varias veces. Y después tuve una visión que me dijo, ve, hasta vi un hombre que no pedía auxilio. Entonces, vemos que es el Espíritu que te guía. Entonces, que el Espíritu se sujeta a mí.
Sí, se sujeta a ti porque Él anda en ti. ¿Me entiendes? Y es el espíritu del profeta. El espíritu del profeta. No el Espíritu Santo. No el Espíritu Santo. Entonces, que el espíritu del profeta se sujeta porque conforme a la condición en la que yo me encuentro, Él va a obrar, va a accionar conmigo. Porque no pueden suceder muchísimas cosas porque estamos en este mundo terrenal. Entonces, si tú estás pasando una situación, ¿tú crees que el Señor te va a obligar a ir a hacer algo? No. ¿Qué es lo que hace? Él tiene más personas a la cual Él puede enviar, o desde ahí donde tú estás, el Señor tomarte y tú interceder por la persona. Entonces, ¿qué es esto que yo veo hoy, últimamente, en las redes sociales de muchos llamados apóstoles, que yo veo que lo que están exhibiendo es la riqueza llamada el King Now, el reino ahora, la prosperidad, cuando la Biblia habla que los apóstoles, dice la Biblia, que nadie tenía lo suyo propio, sino que todos lo tenían en común. Es decir, ellos veían la necesidad del otro. Es decir, que no era para ellos. La pregunta es lo siguiente. ¿Eso es soberbia? Sí, eso es orgullo. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Porque entonces cuando muchas veces decimos, no, porque a mí hay que honrarme, a mí hay que hacer conmigo, porque yo soy el profeta. Yo soy el padre de esta casa. Esa palabra, yo soy el padre de esta casa y a mí se me respetado. Pero, ¿cómo es esto? Como que vemos como que yo soy el dueño y que yo aquí el que manda soy yo. Es decir, que no es el dueño Espíritu de Santo. las ovejas. El dueño de las ovejas. Entonces, pastor, este mensaje no agrada mucho, porque estas son palabras que muchas personas no les gusta oír ese tipo de palabras y no quiere que se hable en contra de lo que profesan, palabras fingidas que vienen con hueca sutileza. Entonces, el mundo espiritual, es decir, los demonios se están encargando de traer engaño a muchos para que crean a sus fábulas y a sus desilusiones, como dice la palabra del Señor, de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia. Entonces, vemos también, porque eso va juntamente con las cosas espirituales, que han entrado en el terreno del enemigo sin darse cuenta. Es lo que yo puedo entender. Vamos a leerlo aquí. Léalo, pastor. Un poquito larguito. Sí. Vale, ok. En Judas, versículo 4, él le dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Han entrado encubiertamente. Sí, la iglesia está llena de gente encubierta. Espérese, porque aquí es que viene el detalle. Que la gracia la han convertido en un libertinaje. Aquí viene un detalle muy importante. Entonces, vino el sembrador y sembró buena semilla, trigo. Vino el malo en la noche y sembró cizaña. Cuando los siervos supieron que el malo había sembrado cizaña, le dijeron, Señor, hay que arrancar la cizaña. Y él le dijo, no la puede arrancar. Si arranca la mala, arranca la buena. Arranca la buena. Y había que dejarla crecer junta. Hay que dejarla crecer junta para que a la hora de la siega, entonces se tome la cizaña y se tire en el fuego. Ahí es donde entra, que para mí es el don más importante, el don de discernimiento espiritual. De espíritu. Entonces, porque la cizaña tiene algo que me llama mucho la atención. La cizaña y el trigo se parecen. Bastante. Y cuando lo único que lo diferencia es cuando van madurando, cuando van creciendo, que van echando fruto. Por eso la Biblia dice que Jesús dice, por su fruto lo conoceréis. No son por su hermanos. Sí. Las cizañas son hermanos. Digo, el trigo son hermanos y la cizaña es primo hermano. Sí, es primo hermano, no son hermanos. Ok. Son diferentes. Y ahí entonces, porque la cizaña, que ahí viene la soberbia que usted decía ahorita, la cizaña siempre se mantiene así, mira, paradita. Por el trigo, cuando tiene fruto, al pesar, se inclina. Es decir, son humildes. Reconocen que están dando fruto, no por ella misma. Entonces, ¿cómo conoceremos al cristiano? Como dice Jesús, sean mansos y humildes de corazón. Es espontáneo.
Es decir, la humildad, Es espontánea, sí, es natural en ti. Sí, la humildad no es un dicho, la humildad es una... No es que tú prives en humilde. Ay, mira, él sí se ve humilde. No, Sí. no, no. La humildad es natural. Es algo natural. Es innato tuyo. Y la gente quiere como estar contigo. Me Porque dice, tu hombre, tu nuevo hombre ha crecido, se ha alimentado de la palabra y ha crecido. Entonces ya eso es innato de él, del nuevo hombre. El viejo hombre ha ido menguando. Pero los que no son hijos de verdad, entonces en ellos lo que hay es una apariencia de piedad. entonces, pastor, aquí, porque este es un tema bastante bueno. No complejo, porque la Biblia lo dice. No. Todo lo que dice la palabra de Dios, ahí está. Entonces, aquí hay un pasaje bíblico y yo quiero leerlo, corroborando con el pastor, porque este es un programa en el poder de la palabra, hablando con el hablando entre pastores. Y de verdad que bastante interesante. Este es el primer programa que hacemos. El primero de muchos. El primero de muchos con el pastor José, tremenda palabra. Miren lo que dice aquí en el libro Romano, en el capítulo 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, hace un detalle aquí, pastor. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, son las personas que son guiados por el Espíritu. Como el Señor le dijo a Nicodemo, que el que no naciere, es necesario que nazcan de nuevo. Que nazca de nuevo. El que no naciere de agua y de espíritu, no puede ver el reino de Dios. Oye, qué palabra, ver el reino de Dios. Entonces, hay muchos que están, pero no han nacido de nuevo. No. Porque el nuevo nacimiento trae consigo una renovación espiritual. De tal manera que se ve reflejado en Cristo. Porque cambia tu rostro, cambia todo. Y te parece a Cristo. Tu voz, todo en ti. Entonces, pero hay muchos que no reflejan a Cristo, que no se parecen a Cristo, que con una altanería, que yo soy fulano. El yo soy, eso le pertenece a Dios. A Dios. El único que puede decir yo soy. Yo soy. Porque es el único que puede ser por él mismo. Mire, porque pasó algo, y los que están viendo este programa, yo quiero decirles, pasó algo cuando la pandemia. En la pandemia no aparecían apóstoles, ni profetas, ni nada. Todo el mundo arrinconado. Ahí no aparecía nadie. Ahí todo el mundo estaba como que Dios le estaba dando como un descalmiento a la iglesia. Y mucha gente clamando y adorando a Dios porque tenían una necesidad. Mucha gente hasta se convirtieron. Y otros dejaron la iglesia fría, vacía. Entonces no había este espectáculo. Ahora se acabó la pandemia, volvió el mismo espectáculo. Sí, porque es que eso es lo que hace. Genera dinero, sí. Recursos. En el momento de la necesidad, a esa cizaña tú no la encuentras. No la encuentras, no. Pero cuando no hay necesidad, entonces ellos son los que están ahí aprovechándose de que tú tienes abundancia. Tú das fruto y ellos quieren aprovecharse de tus frutos. ¿Me entiendes? Viven de ti. La oveja da lana. ¿Y qué es lo que quieren? Tranquilada. Te la quieren tranquilar. Y vivir de tu lana. Bueno. ¿Entiendes? Entonces andan demasiado viviendo del evangelio. Han parado, sí, en lo que dice la Biblia. El que trabaja en el altar viva del altar. Pero tú tienes que dar fruto. Frutos. Tiene que verse el resultado de tu predicación. Hubo un gran evangelista de Charles Spurgeon, creo que fue el que dijo, llegará el tiempo en que habrá un payaso en las iglesias entreteniendo a las ovejas. A las ovejas. Y estamos en ese tiempo. Oh, pero yo vi un predicador de que puje su milagro, así como las mujeres de, oye, una cosa que eso no lo dice la Biblia. Como las mujeres, y toman pasaje bíblico. Como las mujeres de Israel cuando está, del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, que esas mujeres ya daban a luz esos hijos robustos. Cuando venían a la partera ya habían, y ella dice que puje, y dice que haga. ¿Y qué es esto? Dice que pujando milagros. Yo no tengo que pujar milagros. Y buscando estrategias. Y de hacer unos escándalos y unos shows en muchos púlpitos. Pastor, ¿usted cree que estamos viviendo tiempos finales? Han venido muchas épocas que se han visto como tiempos finales. Porque cada vez que llega un tiempo en que se va cumpliendo la palabra, son tiempos finales. Pueden ser tiempos finales para esa generación,
como puede ser el tiempo final a nivel general. O principio de O dolor. principio de dolores. Entonces, como nosotros no sabemos esa parte, Hay que seguir hacia lo que adelante. tenemos que seguir es predicando a Jesucristo y enseñando. Dejar hablar tanto de doctrina, de que no te ponga, no use, no vaya, no entre, no tome Sí. el bautismo, que si esto y que si aquello. No. Vamos a alimentos sólidos. Predicando a Cristo. Vamos a predicar a Cristo. Vamos a comer su carne. Vámonos a eso, a enseñarle a la gente. Pero hay un grupo que lo único que dice, tengo una revelación, desatando código. ¿Qué sé yo cuánto? Sí, y todo el tiempo están y todo el soñando. tiempo, y tú lo escuchas y al final dices, ¿qué fue lo que dijo? Nada. No dijo nada, mucha bulla. Y levanten la mano y dile a tu hermano que está ponen Sí. a los hermanos enemigos. Si el que está a tu lado no está haciendo bulla, pues quítate de al lado, dile, no puedo estar contigo porque tú no eres de que si yo quiero de los aleluyas, que si yo cuánto. Por eso es verdad. Oye, Eso, pero yo como pastor agarro a ese tipo, lo quito de ahí y lo saco de la eso es iglesia. creando enemistad Es creando y desacuerdo. enemistad y desacuerdo Y entre si los tú no hermanos. aplaudes como ellos, tú estás mal. Tú estás mal. Wow, pastor. Entonces, ¿dónde está el discernimiento? Pastor, de los ¿qué pastores? usted le aconseja a personas que estén en iglesia así, pasado un show? ¿Qué usted le aconseja? ¿Que se queden ahí o que se vayan? Una, si yo veo un predicador que menciona más el nombre del enemigo que a Dios, me voy. Bien. Pues yo no fui a escuchar al enemigo. No. Aunque la palabra lo menciona, no es para que yo lo mencione en el culto de Dios. Vámonos a la antigüedad. Si vamos al templo, ¿se mencionaba el enemigo No. en el templo de Y Dios? hay un pasaje bíblico que dice, no pondré en mi boca sus nombres, ni me lo pronunciaré su nombre, ni sus liberaciones en mi boca. Entonces, tú ves una congregación y mencionan más al enemigo que a Dios. Otra, si tú estás adoración, estamos adorando, tú tienes que entrar en una lucha para que los hermanos adoren, para que levanten la mano. Pero di esto, hermano, hay una lucha, hay una guerra, hay que reprender al enemigo. De una vez están danzando, hablando lengua, brincando y de todo. Entonces, sucede algo que las emociones han tomado la mente de la persona. Es decir, sino que las iglesias se están moviendo más en emociones que en el Espíritu Santo. Por falta de conocimiento. Déjeme leer este pasaje bíblico, porque esto va a concorde a lo que el pastor está hablando, porque este es un programa hablando entre pastores. Dice el libro de Romanos en el capítulo 8, en el verso 5, oiga cómo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden. Entonces, ¿cuál es esa euforia de que yo de repente llego? Porque el hombre espiritual discierne las cosas que son del Espíritu. No te deja mover tan fácilmente. Viene alguien ahí que yo no sé quién es y empezó a decir, porque Dios me dijo que hay una unción aquí. Y la gente está tranquila. Y ya la gente empezaron a hablar lengua. Habla lengua de una vez. Pero cuando salen peor porque empiezan a maldecir y a hacer muchísimas cosas. Entonces, eso no es el evangelio, eso no es Porque lo que están trabajando son sus emociones. las emociones, los sentimientos, lo manipulan. ¿Me entiendes? Porque es más fácil manipularte y mantenerte entretenido que irse a las profundidades de la palabra. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la palabra es una espada. La palabra te va a cortar. La palabra te va a separar. La palabra te va a dividir. ¿Entiendes? Y cuando ella entra, te duele. ¿Por qué? Porque la palabra te confronta. Confronta tu naturaleza. Confronta tu pensamiento, tus deseos. Lo va a confrontar. Entonces, cuando eso entra, hay mucha gente que no quiere lidiar con eso. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Háblame de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me agrada. Si ese predicador no me habla de lo que agrada a mi carne, de lo que yo me siento tranquilo, entonces ese predicador no tuvo bueno, porque lo que hizo fue que me puso a mí una situación en mi mente. Sí, porque cuando estábamos en el mundo, nosotros no teníamos ninguna situación, pero cuando venimos a Cristo, ahora hay dos, el hombre viejo y el hombre nuevo. Y hay una lucha entre los dos. ¿Pero para qué? Para que tú no hagas lo que tú quieres. Pero la gente quiere seguir haciendo lo que quiere. Esa lucha es para que no hagamos lo que queremos, sino la voluntad de Dios. Porque el que hace lo que quiere en cuanto al pecado es esclavo. Es esclavo. Y Dios nos manda a ser libres. Exactamente. ¿Y cuál es nuestra libertad? Cristo. En que podemos hacer
Pero nuestra libertad, decimos, no, no me conviene. No, porque yo no voy a oír lo que mi carne quiere, porque mi carne es corrupta. Porque que la carne sabe que lo que sus días son contados. Ujú. No sabe cuántos son, pero sabe que no es eterna. ¿Y qué es lo que quiere? Disfrutar. Las cosas temporales. Temporal, es rápida. Quiere lo rápido, ¿me entiendes? Pero el alma sabe que ella es eterna. Wow, pastor. Y que necesita ser alimentada. Que necesita hacerle caso a la voz del Espíritu. Porque necesita saber que se va a un lugar donde va a estar en reposo, no a un lugar de castigo. ¿Entiendes? Entonces, si nos llevamos de lo que mi carne quiere ahora, entonces yo me voy a ir a perdición. Porque mi alma entonces le va a hacer juego. La carne en sí, el cuerpo, no puede hacer nada si no tiene el Espíritu. En el momento que Dios llama a su Espíritu, en ese mismo día perece nuestro pensamiento. ¿Verdad? Pero, ¿hacia dónde va mi alma? Es un cuerpo, ¿verdad?, que no tiene la vida. Tú lo puedes pellizcar, darle pecozón, y no siente nada. Porque es el alma que siente. El centro es. El alma es que recibe todos los golpes, toda la presión, todo es el alma que lo recibe. Entonces, por eso el salmista decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? El alma estaba turbada, batida. La carne no le importa no, eso. Porque la carne, con que tú le des comida. Yo quiero ese vestido, dámelo. Yo quiero ir allí. La carne lo que quiere es comer, hacer lo tener orgías, sexo. Todo eso. Entonces, mi alma no puede hacerle juego a la carne. Tenemos que entender por la palabra. Y ahí es donde entramos. Las iglesias, los pastores tienen que cambiar el mensaje. Si tú invitas a un predicador y no me va a traer alimento para mi alma, bueno, para mi alma, no. No, pero... Entonces las ovejas tienen que entender que tienen un alma dentro y esa alma hay que salvarla. Que tú no estés en la iglesia jugando a la salvación. salvación. Eso es muy serio. Es tu alma que está en juego. Pastor, no vuelva a traer ese hombre, traiga gente, o nada más hable usted. Pero traiga un mensaje, que me alimente, que me agarre, que yo me pueda agarrar de Dios, que yo esté sólido en la palabra y yo sepa que no puedo entrar en el juego de que un día estoy entre Lucas y Juan Mejía, entre Adán y Cristo, porque mucha gente no está jugando entre Adán y Cristo. Cuando me conviene estoy en Adán porque puedo conseguir algo, y cuando me conviene estoy en Cristo, ¿me entiendes? Pero cuando tú vienes a ver, en los dos hay beneficio, pero jugando a eso tú no vas a adquirir un beneficio. Si me quedo en Adán, bueno, puedo progresar, puedo tener éxito y ganarme el mundo, pero voy a perder mi alma. Pero si me quedo en Cristo, aunque no tenga éxito, el éxito del mundo, pero voy a tener éxito en el reino de los cielos. Wow. Voy a tener éxito en el mundo espiritual. Bendito sea el nombre de Cristo. Voy a ser conocido, ¿me entiendes? Y cuando hablo, dirán como a Cristo. Tú no hablas como aquello, sino como quien tiene autoridad. Como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque tú no hablas por emoción, no habla inventando, sino que tú hablas porque tú has vivido. Pastor, este programa ha sido buenísimo. Vamos a tener que hacer otra segunda parte. Porque de verdad que ha sido nutritivo. Yo he quedado bien bendecido. Yo sé que muchos hermanos que van a escuchar este video también. Suscríbete a este canal, hermano. Dele me gusta, amén, comparta. Y vamos a estar en otra próxima entrega con el pastor, ¿verdad? Hablando entre pastores. Pastor José, muchas gracias por este tiempo. Dios me lo bendiga.